Bien, no tengo conflictos con respecto a esta charla y la hoja de ruta vamos a hablar un poco de generalidades de la urticaria, clasificación, fisiopatología, después específicamente sobre urticaria aguda y crónica, cuándo derivar a estos pacientes al especialista y algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es la urticaria? Es este cuadro dermatológico cuya lesión elemental es el abón. Y el abón son estas placas edematosas, eritematosas pálidas, habitualmente en el centro un poco más pálido, que tienen bordes bien definidos, que son pruriginosas, que este prurito puede ser mayor en la noche, que pueden coalescer y habitualmente tienen un halo eritematoso. Pueden tener diversas formas, ovaladas, redondeadas, serpentiginosas, el tamaño puede ser variable, puede afectar cualquier superficie corporal, pero tienden a ser un poquito peor en las zonas de presión o roce, y duran menos de 24 horas y no dejan lesión residual. Acá tenemos imágenes de las clásicas lesiones en el fondo abonosa con las distintas características que les acabo de mencionar. ¿Y qué produce o por qué se producen estos abones? El mecanismo fisiopatológico que hay detrás es que está mediado por la degranulación de los mastocitos y liberación de sus mediadores. ¿Y cuáles son estos mediadores? Está la histamina, triptasa, prostaglandina, factor activador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, entre otros. ¿Y qué es lo que hacen estos mediadores? Siendo uno probablemente de los más importantes, la histamina, aumentan la permeabilidad vascular, lo que explica el edema de estas lesiones, vasodilatación, lo que explica en el fondo el eritema, y estímulo de fibras nerviosas principalmente sensitivas, que explican el prurito que manifiestan estos pacientes y contribuyen también en el eritema, y además llevan a un reclutamiento de células inflamatorias, que si hiciéramos biopsia de estas lesiones veríamos en etapas un poquito más tardías el reclutamiento de células inflamatorias. Si este mismo fenómeno ocurre en capas más profundas de la piel o en las mucosas, se va a manifestar como angioedema, que es lo que se verá en la próxima charla. Ahora, ¿qué hace que un mastocito se active? Clásicamente conocemos que el mastocito tiene en su superficie el receptor para las IgE, ¿no es cierto? Entonces, la activación de este receptor que está cebado con IgE específicas a un alergeno determinado frente a un contacto, activa el mastocito y degranula. Y este es el mecanismo como más conocido, pero la verdad es que los mastocitos tienen en su superficie una infinidad de receptores tanto inmunológicos como no inmunológicos, por mencionar algunos, de fracciones del complemento de las anafilotoxinas, de opioides, del activador de plaquetas, etc. Por lo tanto, la activación de los mastocitos, y este es un mensaje yo creo importante, puede ser por mecanismos inmunológicos como mecanismos no inmunológicos. Y dentro de los inmunológicos, IgE mediados como no IgE mediados. Por lo tanto, la causa de activación de los mastocitos es infinita, no solo mediada por alergenos. La urticaria, como les expliqué, y esto tiene que ver con la fisiopatología, en el fondo puede estar asociado a angioedema e incluso puede ser una manifestación de algún proceso más sistémico, ya sea, por ejemplo, una anafilaxia, que recién habló la doctora Palma, o de enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades autoinflamatorias, autoinmunidad o algunas infecciones. Temporalmente se clasifica en agudas, en aquellas que duran menos de 6 semanas, y en crónicas, aquellas que duran más de 6 semanas y que los síntomas son casi a diario. Y es importante hacer una diferenciación con la urticaria aguda recurrente, que es aquella que se presentan episodios a lo largo de la vida, pero no que los síntomas son diarios durante más de 6 semanas. Con respecto a la urticaria aguda, que es aquella que definimos arbitrariamente que dura menos de 6 semanas, tiene una prevalencia de vía bastante alta, un 20%, es más frecuente en las mujeres, el 40% se asocia a angioedema, y lo importante es que es una patología bastante benigna que un 70% va a resolver espontáneamente.
en promedio el cuadro va a tender a durar entre 2 a 3 semanas, y solo si hiciéramos un estudio como exhaustivo de buscando la causa de esta urticaria, solo entre un 40-50% efectivamente lograríamos detectar la causa. Tal cual como lo hablamos en la fisiopatología, las etiologías son variadas, ya sean IgE mediadas, o sea, alergias verdaderas, alimentos, medicamentos, picadura de insectos, látex, algunos contactantes, no IgE mediadas, que son estas llamadas como pseudoalergia. Pero lejos, cuando se han hecho estudios buscando etiología, la principal causa son las causas infecciosas, ya sean como síntomas dentro de la enfermedad o post-infecciosa. Y esto se ha estudiado mejor en niños, y se ha visto que tanto virus, algunas bacterias, algunos parásitos pueden manifestarse en el periodo de estado o posterior a la enfermedad con una urticaria. En pandemia, obviamente, SARS-CoV-2 no podía faltar, y también ha sido reportado por muchas revisiones, muchos reportes de casos, como un causante de urticaria aguda. Así que no olvidarlo en este tiempo. Como el manejo y el estudio de la urticaria aguda, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que efectivamente tiene estas lesiones agonosas y clásicas de urticaria es definir si está en el contexto de una reacción sistémica, ya sea inflamatoria o una anafilaxia, y eso lo vamos a definir con la clínica, que ya lo revisó en extenso la doctora Paz. Vamos a tratar de evaluar con la anamnesis si nos parece que pudiera haber algún gatillante sospechoso, alguna posible etiología. Importante la relación temporal. Si un paciente me dice, comí almendras hace 4 días, es muy poco probable que ese sea el gatillante. ¿Cuánto lleva de evolución este cuadro? Si ha tenido infecciones recientes, el uso de fármacos recientes, alimentos que el paciente detecte como sospechoso, viajes, pensando a lo mejor en alguna enfermedad parasitaria, conducta sexual de riesgo, ya que algunas infecciones ITS en el fondo pueden manifestarse como el VIH con una urticaria, sobre todo en las manifestaciones de primoinfección. Importante la historia alergológica, que nos va a orientar un poquito si pudiéramos sospechar que hubiera algún alergeno mediando esto. Y al examen físico, aparte del examen físico como general, nos va a importar mucho caracterizar las lesiones para certificar que efectivamente sean los jabones clásicos. ¿Por qué? Existen unas lesiones que se llaman urticaria vasculítica, que son lesiones urticarias símil en el fondo, pero que tienen algunas características específicas, que son lesiones jabones que duran más de 24 horas, que dejan lesión residual, que habitualmente tienden a ser más dolorosas que pruriginosas y no se blanquean con la vitropresión. Y esto tiene que ver con que el mecanismo que hay debajo de estas lesiones tiene que ver con una vasculitis de pequeño vaso, y por lo tanto no entran en el algoritmo de manejo ni estudio de estos pacientes. Son pacientes que requieren biopsia habitualmente, estudios de enfermedad sistémica, etc. Por eso es importante hacer el diferencial. Si bien la urticaria aguda es una patología altamente prevalente, curiosamente los estudios para hacer las recomendaciones con respecto al estudio y el manejo de la urticaria aguda es bastante débil la evidencia, y en general se obtiene o se ha extrapolado desde los estudios que hay en urticaria crónica. Pero a modo general, ¿cuáles son las recomendaciones? Evitar o tratar el desencadenante si es que se conoce o se sospecha. Evitar factores agravantes. Sabemos que algunos medicamentos, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroidales, los IECA, los ARA2, pueden exacerbar los cuadros de urticaria. Pudiéramos recomendar durante el periodo de la urticaria aguda una dieta que sea baja en alimentos histaminoliberadores o los que se llaman también pseudoalergenos. Esto también una recomendación bastante débil, pero pudiera ser. Por un tiempo acotado no sería inocuo en el fondo. Y con respecto al manejo sintomático,
de primera línea los antihistamínicos de segunda generación, entre 7 a 14 días, en dosis habituales. Pudiéramos llegar, si no hay respuesta, a subir también la dosis. ¿Por qué los de segunda generación? Porque tienen una posología bastante más amigable, y lo más importante con respecto a los efectos adversos, tienen pocos efectos anticolinérgicos y pocos efectos en el sistema nervioso central. Con respecto a los antihistamínicos de primera generación, solo los recomendaríamos en casos puntuales en los cuales el prurito nocturno sea demasiado importante y podríamos dejar una dosis nocturna, y esto es recomendación de expertos. Ocasionalmente vamos a asociar a una cura corticoidal, 5 a 10 días, entre 0,5 a 1 miligramo kilo de prednisona, y esto también es una recomendación de expertos que se indicaría idealmente si es que, o preferentemente en aquellos pacientes que se asocian a angioedema o que no hayan respondido a los antihistamínicos. Pudiéramos asociar un anti-H2 como la ranitidina o la famotidina. Hay algunos estudios que han demostrado que pudieran acortar el periodo de duración de la urticaria aguda. Y solo mencionarles que en las poblaciones especiales, embarazadas, niños o mujeres en lactancia, el manejo es bastante similar, obviamente usando aquellos medicamentos que estén licenciados en estos grupos. Con respecto al estudio, y que esto es muy habitual que en consulta nos llegue un paciente con urticaria aguda y que quiere hacerse el estudio, lo que está recomendado con respecto al estudio alergológico, ya sea PRIC o IgE específica, es solo realizarlo si es que por clínica nos parece que puede haber un desencadenante específico o algún alergeno. O si es que esta urticaria estuvo en el contexto de una anafilaxia. En realidad esto entra como en el estudio de la anafilaxia. Con respecto a buscar si es que hay alguna etiología infecciosa o inflamatoria, solo si la clínica lo merita, ¿ya? O en aquellos cuadros que sean persistentes o que no respondan al tratamiento inicial. Sin embargo, las guías americanas, los grupos americanos, sí sugieren de entrada hacer un screening con un hemograma, parámetros inflamatorios y pruebas hepáticas, como para tener una visión de que no haya nada inflamatorio infeccioso de base. Ya, pasamos al segundo capítulo, la urticaria crónica, que es esta que dura más de 6 semanas. Tiene una prevalencia estimada de 1 o 2%, esto es variable de acuerdo a los distintos estudios. Es más frecuente en adultos y se ve principalmente en mujeres, con una relación 2 a 1 a modo general. Se puede presentar a cualquier edad de la vida, pero es más habitual entre los 30 a 50 años. Si bien es una patología relativamente benigna, tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes, incluso homologable a la cardiopatía coronaria y peor que psoriasis moderada y dermatitis atópica. Se puede asociar a angioedema en un 40% y rara vez es causado por una alergia propiamente tal. El pronóstico, esto también es variable de acuerdo a la serie, pero en general al año el 35% de las personas van a estar libres de síntomas, hagamos lo que hagamos. A los 5 años el 50% y menos del 20% va a tener una duración más de 10 años. Se divide en 2 grandes grupos la urticaria crónica. La urticaria crónica espontánea, que es aquella en que hay una aparición, tal como dice su nombre, espontánea de abones, sin que el paciente pueda detectar algún gatillante específico. Y la urticaria inducible, que es aquella en la cual conocemos cuál es el gatillante que genera las lesiones abonosas. Corresponde en general como el 30% del total de las urticarias crónicas, y podemos reproducir estos síntomas al someter al paciente al estímulo detectado como el gatillante. Entre un 15 y un 30% se asocia a urticaria crónica espontánea. Con respecto a la urticaria crónica inducible, hay una serie de subtipos. Dentro de las que son gatilladas por estímulos físicos, la más frecuente es el dermografismo sintomático, que es esta urticaria que se manifiesta tras el roce o tras la presión superficial de la piel, y es lejos la más frecuente de estas urticarias. La urticaria por frío es una urticaria que se genera tras la exposición al frío,
beber líquidos muy helados, meterse al mar, meterse en una piscina, una ducha helada, incluso puede llegar a presentar una anafilaxia del paciente por exposición al frío. La urticaria por calor, que en el fondo es una urticaria por contacto con fuentes de calor. La urticaria por presión retardada, que es una urticaria, más que una urticaria en realidad son lesiones de angioedema que aparecen tardíamente, entre 6 a 8 horas, en aquellas áreas que estuvieron sometidas a presión. Por ejemplo, en el área, en el hombro, una persona que llevó una cartera, un bolso con peso, en las plantas de los pies, en el área del cinturón, pero tardíamente, ¿ya? La urticaria solar, que es aquella que aparece en relación a la exposición distintas luz solar, el angioma vibratorio, que no voy a entrar en detalle. Otro tipo de urticarias crónicas inducibles son aquellas que no son por factores físicos, y de esto la más frecuente es la urticaria colinérgica, que es un cuadro que habitualmente lo vemos en hombres adultos jóvenes y que se produce por un aumento de la temperatura corporal central, ejercicio, estrés, etc. Y son lesiones, tienden a ser lesiones bastante pequeñitas en el tronco, que tienen una duración bastante cortita. Otras urticarias inducibles, está la adrenérgica, que es frente a la liberación de norepinefrina o epinefrina, la urticaria acuagénica, que es aquella que se desarrolla por contacto con el agua, independiente de la temperatura, y pareciera tener relación con la salinidad del agua, y la urticaria de contacto, que habitualmente lo vemos en contextos laborales, que son pacientes que desarrollan urticaria al tener contacto con ciertos alergenos o sustancias. La urticaria crónica espontánea, que es esta que no conocemos el gatillante o que no somos capaces de inferirlo, hay mucha literatura que lo han asociado con algunas infecciones crónicas, por el Helicobacter pylori, por algunas parasitosis, infecciones crónicas dentales, sinusales, o con cuadros de autoinmunidad, lupus, patología tiroidea, clásicamente enfermedad celíaca, etc. Pero existe poca claridad de que estas patologías tengan causalidad, que sean agentes agravantes, o si solo se tratan de epifenómenos. Por lo tanto, esto lleva a que haya poca evidencia para recomendar el estudio universal o qué tanto impacto tiene tratar estas patologías sobre la urticaria crónica espontánea. ¿Qué evidencia sí se ha ido acumulando con bastante potencia en los últimos años? Que aparentemente en las urticarias crónicas existiría fenómenos de autoinmunidad, y se divide en dos fenómenos de autoinmunidad. El fenómeno el tipo 1, que en el fondo sería una autoalergia, en el cual se producirían IgE específicas contra autoantígenos, y que este fenómeno incluso pudiera explicar las urticarias inducibles, ya que en el fondo los agentes físicos permitirían la exposición de estos autoantígenos, y la urticaria autoinmune tipo 2, que es aquella en la cual se producen autoanticuerpos contra el receptor de las IgE presentes en la superficie de los mastocitos, o directamente IgG, en el fondo autoanticuerpos contra las propias IgE. Y esto llevaría a la granulación de los mastocitos con la fisiopatología que ya hablamos. En clínica no tenemos cómo certificar si este mecanismo es el que está bajo la urticaria crónica espontánea. Hay ciertos marcadores clínicos y de laboratorio que nos permiten inferir que el paciente pueda corresponder a este grupo. Y sin embargo, para el tipo 2 de autoinmunidad existe una prueba que la hacemos, que se llama el test de suero autólogo, que es una prueba indirecta que nos permite sospechar que el paciente pudiera corresponder a este grupo de pacientes con esta fisiopatología de base, y tiene ciertas connotaciones del punto de vista pronóstico y terapéutico. Y el test de suero autólogo en el fondo corresponde a una intradermorreacción que se hace al propio suero del paciente y se ve cómo reacciona a los 30 minutos en comparación con suero fisiológico. ¿Cuál es el enfrentamiento de la urticaria crónica?
Tenemos un paciente entonces que tiene lesiones agonosas por más de 6 semanas, que puede estar o no puede estar asociado a angioedema. Lo primero que queremos ver es si esto está en el contexto, como les explicaba, de una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque la urticaria puede ser solo un síntoma dentro de una enfermedad más sistémica o una enfermedad en sí. Vamos a caracterizar las lesiones para ver si corresponde o no a este diferencial que pudiera ser una urticaria vasculítica. Si estos pasos son no, entonces sí nos quedamos con que esto es una urticaria crónica. Y ahí tenemos que definir, ¿es una urticaria crónica inducible o es una urticaria crónica espontánea? Si nos parece que es inducible, y este dato lo vamos a sacar desde la historia, lo que vamos a hacer son test de provocación que están estandarizados para certificar en el fondo que esta urticaria crónica sea inducible. Y hay una serie de pruebas que están estandarizadas para los distintos tipos de urticarias inducibles que nos van a permitir certificar el diagnóstico, ver el umbral de activación y también ir evaluando la respuesta a tratamiento. Específicamente con las urticarias crónicas inducibles, aparte de certificarlas a través de estas pruebas de provocación, en general, salvo algunas excepciones, uno no pide muchos más exámenes, excepto en la urticaria por frío, que pueden haber ciertas enfermedades sistémicas de base, o en la urticaria solar, que nos interesa hacer diagnóstico diferencial de otra fotodermatosis, y en el dermografismo sintomático, un screening básico en el fondo de hemograma y marcadores inflamatorios. De la urticaria crónica espontánea, este es un paper que le encontré súper bueno porque nos ordena de qué es lo que tenemos que hacer con un paciente con urticaria crónica espontánea. Lo primero, que ya lo conversamos, es confirmar que el diagnóstico sea efectivamente una urticaria crónica espontánea y no corresponda a una manifestación de estas otras enfermedades sistémicas. ¿Y qué enfermedades sistémicas son importantes descartar? Enfermedades autoinflamatorias, que son bastante raras, algunas enfermedades específicas eosinofílicas, es como lo más importante de descartar, ¿ya? Y el otro diagnóstico diferencial importante, obviamente, es la urticaria vasculítica dentro de otras. Y para esto hay una serie de preguntas que vamos a ir haciendo al paciente, y esto es importante en el fondo con la historia, probablemente vamos a ir limpiando mucho estas dudas en el fondo. De la urticaria vasculítica, lo que ya conocimos, lo que ya conversamos, perdón, de estos síndromes autoinflamatorios o estos síndromes eosinofílicos, probablemente con una buena historia, preguntando si el cuadro urticario se asocia a fiebre, compromiso del estado general, dolores musculares, dolores articulares, vamos a poder orientar bastante que no esté en este contexto. Y lo que ya habíamos hablado en el fondo, siempre preguntar por el dato si es que las lesiones aparecen en relación a algún estímulo específico. Si nos parece que todo esto es no, seguimos con los siguientes pasos. Primero, identificar si existen potenciales gatillantes de esta urticaria crónica, no causales, sino agravantes o exacerbadores de esta urticaria crónica espontánea. Hay una serie de evidencia un poco controversial sobre que en estos pacientes las dietas ricas en histamina o ricas en pseudoalergenos pudieran exacerbar el cuadro. ¿Qué es lo que se recomienda? No hay una recomendación dura de dejar a todos los pacientes en dieta. Lo que se recomienda es preguntar al paciente si estima que, o le parece, o ha hecho la relación que con el consumo de estos alimentos pudiera tener exacerbación del cuadro. Y eventualmente, si nos parece que sí, someter a los pacientes a una dieta libre de pseudoalergenos por un periodo acotado y evaluar, máximo 2 o 3 semanas, ¿ya? Con respecto a algunos medicamentos, es importante la relación que pueda haber en la urticaria crónica con la exposición a algunos medicamentos, específicamente en los antiinflamatorios no esteroidales. En un 30% de las urticarias crónicas espontáneas pueden exacerbarse por el uso de estos medicamentos, por lo tanto es importante preguntar, ya que si es así, lo que tenemos que hacer la recomendación, obviamente, que los evite. Vamos a preguntar al paciente si nota que el estrés exacerba su cuadro.
entre un 30 y un 40% de los pacientes sí va a hacer esa relación y por lo tanto sí es importante hacer esa intervención. Y vamos a preguntar dirigidamente por clínica que nos pueda sugerir, en el fondo, alguna infección subyacente, específicamente buscar síntomas gastrointestinales por esta asociación que hay con la aportación o la infección por Helicobacter pylori. Y porque lo vamos a tratar. Vamos a buscar comorbilidades. Esta es una patología, como ya les expliqué, la fisiopatología que tiene un sustrato de autoinmunidad, por lo tanto es más frecuente en estos pacientes que puedan haber patologías autoinmunes, y en ciertos subgrupos es más frecuente aún, sobre todo en mujeres adultas que tienen historia familiar de autoinmunidad, por lo tanto en ellas dirigidamente vamos a pedir exámenes buscando patología tiroidea. Es importante certificar si hay alguna enfermedad psiquiátrica, básicamente trastornos del ánimo, depresión, cuadro ansioso en estos pacientes por el alto impacto que tiene esta patología en estos pacientes, y vamos a identificar las consecuencias de esta patología y la evolución, y esto hay test estandarizados tanto para evaluar actividad como impacto en la calidad de vida de estos pacientes. No voy a mencionar acá ni el estudio de la causa, ni el estudio de factores pronósticos, ni eso, porque en realidad es más bien resorte de los especialistas. ¿Qué es lo que recomiendan las guías chilenas y el consenso europeo y de la UAO, que son como las guías con las que más trabajamos, con respecto a exámenes? En general un screening básico a todos los pacientes, hemograma VHS se recomiendan las dos guías, la guía chilena además incorpora los anticuerpos antinucleares y ampliar el estudio dirigido por la clínica. El tratamiento de la urticaria crónica tiene como objetivo el control total de los síntomas por el periodo que dura la enfermedad. Ese es su objetivo, controlar síntomas. Para eso vamos a evitar o tratar agentes etiológicos si es que nos parece que hay alguno, por ejemplo las inducibles, evitar factores agravantes, vamos a manejar las comorbilidades y el manejo sintomático. ¿Cuál es la evidencia dura y potente que hay para manejo de esta patología? Y por eso las recomendaciones que hay tanto en la guía chilena y la guía europea, antihistamínicos de segunda generación, es el primer escalón farmacológico en dosis habituales, 2 a 4 semanas, si no hay respuesta, subimos la dosis hasta 4 veces, 2 a 4 semanas, no hay respuesta, pasamos a la tercera línea que pudiera ser usar omalizumab, que es este anticuerpo monoclonal, o el uso de ciclosporina en su defecto. Un 30% de los pacientes habitualmente llegan a esta tercera línea de tratamiento. Los antihistamínicos de segunda generación han demostrado en dosis habituales o hasta 4 veces ser seguros, eficaces, incluso en poblaciones especiales y por periodos largos de uso. No se recomienda combinar los antihistamínicos por sobre este aumento de dosis. Y en urticaria crónica no se recomienda el uso de antihistamínicos de primera generación porque no hay en el fondo evidencia de que efectivamente sean superiores a los de segunda generación y por los efectos adversos ya comentados. El omalizumab, que es este anticuerpo monoclonal humanizado recombinante, la fracción constante de IgE, ha demostrado ser efectivo y seguro en el tratamiento de urticaria crónica, está licenciado en Chile para el uso de mayores de 12 años y tiene un uso subcutáneo inicialmente de 300 miligramos subcutáneos. Y la ciclosporina A ha demostrado también ser efectiva y segura, sí requiere monitorización de serial laboratorio y si bien lo usamos, no está licenciado específicamente para el uso de urticaria crónica. Existen una serie de otros medicamentos que han sido usados o que usamos a veces en la clínica para manejar estos pacientes como coadyuvantes, pero la evidencia es más débil. Algunos grupos los recomiendan más que otros, los americanos versus los europeos, pero por mencionarles algunos, el uso de antihistamínicos como la ranitidina, de antihistamínico H2, los antagonistas de receptor de leucotrieno, alguna sulfona, etcétera, etcétera. Y existen una serie de otros medicamentos que se encuentran actualmente en estudio, con resultados bastante prometedores. ¿Cuándo derivar? A modo de conclusión, en una urticaria aguda si sospechan que hay un mecanismo IgE mediado, si estuvo en el contexto de una anafilaxia, o aquellas urticarias agudas refractarias al tratamiento habitual o duración mayor del promedio.
En la urticaria crónica, que no responde a antihistamínico, corresponde derivar probablemente al especialista. Y siempre que estos dos cuadros estén en el contexto de alguna enfermedad sistémica de base, derivar al especialista que corresponde. Conclusiones, la urticaria aguda tiene una alta prevalencia de vía. En un gran porcentaje de las veces, casi la mitad, no identificamos la causa. De las causas que sí logramos identificar, lo más frecuente son las infecciones, especialmente en los niños. Siempre descartar que no esté en el contexto de una anafilaxia o enfermedad inflamatoria sistémica, y eso con la clínica vamos a lograr hacerlo. Habitualmente tiene un curso benigno con resolución de síntomas entre 2 a 3 semanas. Frecuentemente no va a requerir mayor estudio y solo manejo sintomático con antihistamínicos de segunda generación. La urticaria crónica tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes, rara vez es mediada por una alergia, no se recomiendan estudios extensos iniciales si no hay una clínica que permita dirigir esto, y el manejo de primera línea son los antihistamínicos de segunda generación que han demostrado ser seguros y eficaces. Muchas gracias.